Just two words in my role of principal investigator in University of Milano, where the two presenters spent one month in July at University of Milano. And today they, Pablo Dalle and Paola Boniolo, of the UBA Gino Germani Institute, and they work a lot there with us, even if it was a very hard period because it was summertime and everybody was very busy with the final exams and dissertation, etc. But they succeed in have a lot of or some. And I hope they were satisfied of the period there. So today they present two papers. One is on inequalities of educational opportunities, and there is a comparison for now between 3 countries. And then in short time it became 4 countries. 2 in Latin America and 2 in Europe. And the second one by Pablo Dalle is inequalities and international mobility. I imagine that we start with the first, with Paola, and I let you the presentation. Are you connected? Yes. No se escucha. No se escucha qué. ¿Ahí se ve bien? Sí. Ahora sí, ¿Se ve ahora sí. bien? ¿La presentación se ve bien? Habla ahora. Sí, Bueno, se ve. ¿se ve? Perfecto. Nosotros vemos la presentación, pero bueno, ahora no los estamos viendo a ustedes, así que cualquier cosa nos dicen. Bueno, primero agradecer, bueno, al INCASI, bueno, a la coordinación, a Sandra y Pedro, y también agradecer mucho a Renata Semenza y a Simone Sartri, que nos recibieron, que pudimos trabajar en colaboración. Creo que como que eso, uno de los logros de este INCASI 2 es la posibilidad de haber planteado un plan, un secondment, pero un plan de ruta en comparación, nuestros temas de estudio en comparación con otros países y poder colaborar con otros equipos. Eso como que nos resultó bastante agradable y bastante fructífero. Así que bueno, voy a presentar en nombre... O sea, esto es un artículo que va a estar en colaboración con Renata, con Simone y con Pablo, somos 4, y voy a presentar los avances que tuvimos en esta estancia de un mes en la Universidad de Milano. Bueno, se titula Desigualdad de oportunidades educativas y de logro de estatus ocupacional, un estudio comparativo entre Argentina, Chile, Italia y España. Vamos a comenzar planteando el problema que tiene que ver con una mirada comparativa, donde entendemos que la expansión de la educación superior es considerada una meta central de las sociedades contemporáneas, porque constituye un medio para promover el desarrollo económico, aumentar el PBI, estimular la movilidad social ascendente y construir sociedades más equitativas. En este aspecto, el interrogante va a girar en torno a cómo se vincula el desarrollo económico y la expansión educativa con las oportunidades educativas y el logro de estatus ocupacional. Un poco nuestro objetivo es analizar algunos factores de estratificación social en la desigualdad de oportunidades de graduación del nivel superior, tanto terciarios como universitarios, en estos 4 países que ya vamos a contar por qué fueron seleccionados: Argentina, Chile, Italia y España, según cortes de edad, género, y luego una segunda parte de este artículo tiene que ver con el efecto de la educación en el logro de estatus ocupacional, como para cerrar un poco el análisis.
Vamos a analizar solamente la desigualdad educativa vertical vinculada al logro o no de credenciales de nivel superior y en un segundo momento este impacto de la educación en el logro de estatus ocupacional. Algunas preguntas que consensuamos en esta estancia, que bueno, la presencialidad hizo fructífero el hecho también de poder pensar preguntas, hipótesis, sistematizar las distintas bases, los distintos sistemas educativos, porque eso también llevó un trabajo, o sea, poder como comprender, o sea, armar un poco las variables y sus sistemas de categorías de modo que sean comparativas y pertinentes a lo que estábamos trabajando. Así que bueno, eso creo que la presencialidad ahí juega como un rol central. Bueno, las preguntas se focalizaron más en qué medida el nivel educativo de la familia de origen afecta las oportunidades de graduación de nivel superior en estos 4 países, Italia, España, Argentina y Chile. Cómo las probabilidades de graduación de la educación superior varían según las cortes de edad. ¿En qué medida el género condiciona las probabilidades de graduarse de la universidad y de los terciarios en estos distintos países? Y cómo el logro educativo afecta al estatus ocupacional, controlando por el origen educativo del hogar. Algunas hipótesis que nos planteamos es el impacto del nivel educativo, cómo condicionan el impacto del nivel educativo de origen, condiciona en mayor medida la graduación de nivel superior en países con menor desarrollo económico y más desiguales, por un lado. Una segunda hipótesis tiene que ver con el efecto del nivel educativo de origen, condiciona en mayor medida la graduación del nivel superior en países con menor expansión de la educación superior. El nivel de desarrollo económico y la equidad distributiva contribuyen más que el nivel de expansión educativa en la reducción de la desigualdad de oportunidades de logro educativo y de estatus ocupacional. Una hipótesis que tiene que ver con el género que estuvimos desarrollando fue pensar que el género condiciona en mayor medida estas oportunidades de graduación del nivel superior en países con menor desarrollo económico, donde la desigualdad de género es mayor e impacta en el mercado de trabajo. Entonces, en estos países, las mujeres deben desarrollar trayectorias educativas más largas y obtener la titulación para alcanzar mejores posiciones ocupacionales. Y por último, en países donde esta expansión educativa fue mayor y se fue incorporando progresivamente graduados de nivel superior provenientes de hogares de distinto nivel, de distinto origen educativo, entendemos que se mantienen estas brechas de desigualdad vertical y que son similares a los países que estamos planteando, si son similares a los países con menor desarrollo económico y con expansión educativa moderada. Vamos a ver si eso se cumple o no se cumple. Por ahora, nosotros avanzamos en unos primeros análisis, llegamos hasta Argentina, Italia y España y nos faltó Chile porque una base que veníamos trabajando menos y que conocíamos menos y que todavía no pudimos desarrollarla. Hicimos algunos gráficos descriptivos, pero no, o sea, en esta ponencia, en esta presentación vamos a presentar 3 países. La idea es incorporar Chile. Un poco, bueno, pensando nuestras hipótesis y nuestros objetivos, acá con Pablo desarrollamos conjuntamente, bueno, se pueden poner en perspectiva 2 ejes, lo del desarrollo económico y la expansión educativa, y hemos seleccionado estos 4 países porque algunos tienen mayor desarrollo económico y mayor expansión educativa, otros tienen mayor desarrollo económico y menor expansión educativa, y otros tienen menor desarrollo económico y menor expansión educativa. Entonces, justo para cada caso, estos países fueron pertinentes y además, bueno, en el sentido de que Argentina también, Italia y España fueron como una de las principales corrientes migratorias de la primera mitad del siglo XX, entonces eso también como que hacía, en términos sociohistóricos, también como que nos permite tener como algún anclaje de comparación
Bueno, la metodología que seleccionamos fue la cuantitativa y las bases que trabajamos, los cuatro autores de este trabajo fueron, bueno, la European Social Service, la encuesta PISA-COVID y la encuesta del Estudio Longitudinal Social de Chile, el SOC, que todavía está un poquito más verde. Esta es la tabla de variables que trabajamos, están las variables dependientes, se va a hacer una regresión por regresión por la graduación del nivel superior, otra regresión por el logro de estatus ocupacional, y bueno, trabajamos con el nivel educativo del hogar. Al principio, en las conversaciones queríamos trabajar con la ocupación del hogar, pero la base de Chile no la tenía, y entonces eso como que, bueno, coordinamos la posibilidad de hacerlo a través del nivel educativo del hogar, el sexo y la edad, las cortes de edad. Sí, del hogar de origen. Sí, sí, el nivel educativo del hogar de origen. Al principio queríamos trabajar con la ocupación del hogar de origen, que era algo que al menos nuestro equipo en Argentina siempre viene trabajando, pero no fue posible. Bueno, unos primeros gráficos comparativos. Presentamos el porcentaje de varones con título terciario universitario según las cortes de edad. Si pueden ver en esos gráficos, Italia y Argentina se parecen, o sea, están como más cerquita, pero si a su vez ven, Italia y España se parecen mucho, pero tienen como ese gap ahí, se parecen mucho en la forma, en la tendencia que tiene la titulación de los títulos terciarios universitarios, ¿no? A través de las cortes de edad. Sí, si quieres. El porcentaje en el caso de las mujeres aparece también, bueno, si pueden ver, bueno, hay una tendencia a Italia donde aparece, o sea, las mujeres empiezan a tener una tendencia positiva, a ascender en la titulación de terciario universitario, que bueno, también en algún momento se parece bastante a España, pero con ese gap, y Argentina no. Argentina en un momento asciende y luego cae bastante en las cortes del 69 al 78 y del 79 al 88. En la última corte le va bastante mal. Ese es por nacimiento. Corte por nacimiento. Bueno, vamos a presentar los dos modelos de regresión, uno es logístico binario del logro de educación superior según el origen educativo, el género y las cortes de edad. El recorte que tomamos es personas de 30 a 70 años para todas las bases. Bueno, la europea es la de 2018, la argentina y la chilena de 2021. Van a ver que ahí, cuando nosotros vemos las probabilidades de logro de educación superior, no pesan tanto en Italia y en España, y en Argentina sí. Vamos a ver en Chile, no tenemos el dato todavía, pero bueno, a ver cómo se comporta. El género no estaría pesando en Italia y en España. Con respecto al origen educativo del hogar, como tenemos una tendencia que tenemos que verificar, pero al menos Italia, o sea, sería un poco más rígido. O sea, si provenís de un hogar con educación superior, tenés muchas chances muchas chances, tenés una probabilidad bastante alta de titulación del nivel superior educativo. Bueno, esta tendencia es bastante abrupta en Italia y no tanto en España y en Argentina. Para las cortes de edad, no tienen tanto peso, y de hecho en la última corte de edad como que no estaría un poquito peor. Sí, después, sobre todo en Italia, no hay o sea, cuando se controla por origen educativo del hogar y género, no hay un incremento con el tiempo. En el que se ve un mayor incremento en el tiempo es en España, aunque baja en la última corte, controlando por el nivel educativo del hogar, que en las últimas cortes
tienen mayor nivel educativo los hogares de origen, Sí. porque se fue expandiendo La educación, Pero- sí. Pero nosotros pensamos que iba a dar que iba a tener más peso, pero bueno, no lo tuvo. Bueno, esta es una primera parte, le falta Chile, y en la segunda parte vemos un modelo de regresión lineal de logro de estatus ocupacional, también según los años de educación, el origen educativo del hogar, el género y las cortes de edad. Ahí vemos que para alcanzar un logro de estatus ocupacional, los años de educación pesan más en Italia, eso es como un dato. En España y en Argentina pesan, pero pesan un poquito más en Italia, y que ser mujer también en Italia mejora, ¿no? Mejora el logro de estatus ocupacional. Respecto del origen educativo del hogar, bueno, ahí lo que vemos es que en España aparece como un dato mejora, viniendo de un secundario completo o un terciario, mejora, o sea, tiene más peso el origen educativo del hogar. Y bueno, en ambos, en Italia, España y en Argentina, proveniendo de hogares con títulos terciarios universitarios, ya en el logro de estatus ocupacional eso pesa bastante, pesa más un poco más en Italia, y después le sigue España y Argentina. Pero A ver, una cosita, eso es interesante porque eso es controlando por los años de educación. Sí. Es decir, a los mismos años de educación, provenir de niveles educativos más altos del hogar de origen genera una diferencia. Hay una desigualdad de origen aún al mismo logro educativo, lo que marca una pauta de desigualdad que es común a los tres países. tener más años de educación, ser mujer y provenir de un hogar con origen educativo terciario universitario en Italia te favorece más. O sea, y bueno, por último, bueno, las cortes de edad parecieran que se hace más complicado cada vez que son cortes más nuevas, o sea, gente más joven, aparece como que les es más difícil la pendiente hacia el logro de estatus ocupacional, a mejorar el logro de estatus ocupacional. O sea, se les hace más difícil. También, bueno, porque me imagino yo que, bueno, es más competitivo, la gente tiene más credenciales educativas, los hogares, mantenerse en esas posiciones para los hogares que con generaciones anteriores tengan mayor educación, se les hace más complejo. Bueno, por último pasamos a las conclusiones, así le damos la palabra a Pablo, que tiene otra presentación. Algunos primeros resultados que estuvimos viendo se centran más en esta desigualdad educativa, comparando los tres países, porque todavía nos falta Italia. Italia y Argentina tuvieron menor expansión educativa a través de las cortes de edad. Eso estamos observando. Comparando estos tres países, en Italia es mayor la desigualdad de oportunidades de logro de educación superior según el nivel educativo del hogar. En este país, la ventaja de los hijos de padres con títulos de nivel superior es sustancialmente mayor, que era lo que acabamos de decir, ¿no? Provenir de hogares con nivel educativo alto te da más chances de culminación del nivel superior. Y bueno, la segunda parte del artículo tiene que ver con el logro ocupacional. En Italia, la pendiente de la influencia de la educación en el logro de estatus ocupacional es mayor. Posiblemente lo que venimos charlando es que esto se vincula con menor expansión educativa y también quizás con el tipo de mercado de trabajo que tenga. Eso habría que indagarlo más, que quizás en un segundo paper habíamos pensado con Renata y con Simone indagar la educación en el mercado de trabajo. Por ahí tenga que ver con los requerimientos de este mercado de trabajo, así que habría que verlo. Al igual, origen educativo de los padres y logro educativo, las mujeres alcanzan menores niveles de logro de estatus ocupacional, tanto en Argentina como en España. Por eso en Argentina también las mujeres tienen mayores probabilidades de culminación del logro, porque el título universitario y terciario les hace la diferencia
en el mercado laboral y también, bueno, en el logro de estatus, entonces quizás se vincule con eso y si no lo tenés, si no conseguiste el título, tengas penalidades mayores a eso. Y la tendencia en los 3 países es hacia un menor rendimiento, lo que pusimos, que por ahí hay que ponerlo entre paréntesis, de la educación formal en el logro de estatus ocupacional, más pronunciado en España, donde hubo una mayor expansión educativa. También veníamos pensando que bueno, que en Argentina Techin y otras industrias abrieron su propia escuela de formación. Entonces, bueno, siempre aclarar que quizás, bueno, digo, pues quizás hay un sector que no se está formando en la educación formal, pero que se está formando en otro lado, no lo sabemos. En principio, hasta acá lo que vemos es que pareciera que la tendencia es a un menor rendimiento de la educación formal en el logro de estatus y bueno, lo que nos quedaría sería como seguir trabajando Chile y bueno, la idea es tener alguno, o sea, en breve, en un par de meses, la escritura del artículo para publicar en colaboración, así que bueno, muchas gracias y hasta acá, hasta que hemos llegado con los avances de la estancia. ¿Alguien quiere café? ¿Alguien quiere café? Puedo empezar. Dale, sí, pues te espero, Lalo, si querés. No. Bueno, sí. Ahí comparto, Pablo. Sí. Bueno, buenos días a todas y todos los que estén en América Latina y buenas tardes a todas y todos los que estén allá por Europa. Lo primero, me gustaría agradecer a toda la red INCASI, la verdad que es una experiencia muy linda poder formar parte de esta red. A Sandra y Pedro, que están en la organización y apoyaron mucho el viaje, y a Lalo también, que siendo el coordinador de Buenos Aires, también siempre estuvo al tanto de todo para que nos vaya bien en la estancia de investigación. Y a Renata y a Simone, que nos recibieron muy bien en la Universidad de Milán, y la verdad que nos sentimos muy bien allí. Muchas gracias. Bueno, el título de la presentación que vengo a realizar se llama Movilidad Intergeneracional de Clase en Perspectiva Comparativa entre 25 países alrededor de 2020 y oportunidades estructurales de movilidad ascendente en base a tasas absolutas. Bien, lo primero que tengo para decir, para señalar, es que comencé este trabajo, proyecté este trabajo para estancia de investigación para ver cómo era la situación de movilidad social en Argentina en perspectiva comparativa. Y primero lo iba a hacer en relación a algunos países cercanos a Argentina, como lo había hecho en algún trabajo anterior. Comenzando con la comparación con España e Italia, que como dijo Paula, son ambas nuestras madres patrias en términos de las primeras inmigraciones masivas de ultramar, y después comparar con otros países de América Latina, pero dejarlo ahí. Pero después accedí a la base de datos del ISSP y vi que había varios países de Europa, Oceanía, América Latina, y ahí me planteé la idea de trabajar la movilidad internacional de clase en base a tasas absolutas, pero en una comparación mayor, como los estudios clásicos de movilidad social de Lipset y Bendix, Hauser y Bruschi. Bueno, eso, me sentía como un niño con chiche nuevo, sobre todo acá en la estancia de investigación que pude acceder a estas bases de datos. Tengo que hacer un especial agradecimiento a quienes me pasaron también tablas de datos para poder hacer el estudio comparativo. A Fito, de la Universidad de Sevilla, que me pasó unas clasificaciones de la base ISSP, a Sandra, que me pasó los datos de España,
a Carlos Costa Ribeiro, que me pasó la tabla de Brasil, a José Sendejas, que me pasó la tabla de México. A todos ellos, muchas gracias, porque sin ellos no podría haber avanzado tanto con la comparación. El problema de investigación que me planteé es, ¿hay una tendencia a la convergencia en el perfil de la estructura de clases y en las tasas absolutas de movilidad intergeneracional de clase? Esa es una primera pregunta de investigación. Estudios previos centrados en países de Europa plantean que esto es posible. Yo me pregunto, ¿es una pauta universal teniendo la posibilidad de comparar con otros países de otros continentes? ¿Qué ocurre al considerar países de América Latina y de Asia? Luego, ¿cómo medir la apertura de la estructura de clases de facto? Es decir, de hecho, tomando en cuenta la magnitud y la direccionalidad del cambio estructural, porque en los estudios de movilidad social estudiamos la apertura de la estructura de clases a través de la fluidez social. Pero me parecía que era importante recuperar también una idea de apertura de la estructura de clases tomando en cuenta también el cambio estructural. Y luego una pregunta de más largo plazo que todavía no contesté en este trabajo en curso, que es ¿qué influye más en las oportunidades de movilidad social ascendente? Si el tipo de desarrollo económico, el índice de desarrollo humano, el nivel de desigualdad de ingresos, el crecimiento económico, el volumen de inmigración o la expansión y calidad del sistema de educación superior. Esto es una pregunta de largo plazo que me estoy haciendo. Esto es un trabajo que se está haciendo. No le voy a poner work in progress porque uno no sabe si está progresando o retrocediendo o desarrollándose. Un working. Only working. Only working. El objetivo Pablo, sí, Pablo, las sí. diapositivas no sé si están avanzando. En mi caso solo veo la primera. Ay, probamos de nuevo, perdón. ¿Qué dice? ¿Hacen para que esté más cerca del micrófono? Sí, cambiaste. Sí, Pablo. Ah, me cambio así se... Gracias. Bueno, Preguntáis. rápidamente. ¿Ahí se ve? Sí, ahora se ve bien. De objetivo. Sí. Bien. El objetivo general es analizar comparativamente tasas absolutas de movilidad social intergeneracional, 25 países, e indagar qué factores macrosociales vinculados al tipo y nivel de desarrollo económico están asociados. Plantea algunos objetivos específicos. El primero es comparar el perfil de la estructura de clase de los países seleccionados a comienzos de la segunda década del siglo XXI. El segundo, indagar las oportunidades estructurales de movilidad social ascendentes según el nivel y tipo de desarrollo económico. Comparar el nivel de oportunidades estructurales de movilidad ascendente en base a un índice sumatorio que combina varias tasas de movilidad social. En esto recién comencé, no voy a presentar el resultado final, pero sí la propuesta del índice. Y luego, algo que me va a quedar para más adelante, es tratar de indagar el grado de asociación de variables macrosociales, como las que señalé al comienzo, en relación a las oportunidades estructurales de movilidad ascendente. ¿Por qué centrar el análisis en las tasas absolutas? Porque de alguna manera son las convidadas de piedra en los estudios sobre movilidad social. La indagación en el campo ha avanzado mucho en términos de refinamientos estadísticos, muchas veces relegando las interpretaciones sociológicas de los procesos socioestructurales que impulsan o limitan la movilidad social. En segundo lugar, en la mayoría de los artículos actuales, la movilidad social casi es sinónimo del análisis de movilidad relativa o fluidez social, que analiza el grado de desigualdad de oportunidades, o es relegada a una breve sección al comienzo, o, por ejemplo, algunos evaluadores te dicen, ¿por qué nos quitas esa sección? Entonces me pregunto, ¿why? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué olvidar a las tasas absolutas? Bueno, tercero, las tasas de movilidad social internacional dependen de factores específicos de cada país. Se dice que son idiosincráticos. Como no son generalizables, se piensa que no es posible establecer pautas universales. ¿Estamos completamente seguros de eso? Me pregunto. Quizás hay una interrelación entre tipo de desarrollo económico y tasas de movilidad social intergeneracional. Bueno, muy brevemente el debate teórico. Lipset y Bendix
originalmente planteaban que la industrialización impulsaba la movilidad social ascendente y que había una tendencia en los países a una convergencia en las tasas absolutas de movilidad social. Luego esa hipótesis fue refutada por Krupke y Hauser y por Erickson y Goldor, que decían que no, que lo que era común era el patrón de movilidad relativa, pero que había variaciones en las tasas absolutas. Luego Brin planteó que en un estudio en 2004, muy provocativo, diciendo, en realidad hay más variaciones en los países en la fluidez social, en la movilidad relativa, que en las tasas absolutas de movilidad social. En las tasas absolutas de movilidad social hay una tendencia a la convergencia. Luego vino Bucodi, que nos plantea que no hay una convergencia. Hay países en donde la movilidad social descendente supera a la movilidad descendente, como por ejemplo los países del ex bloque soviético. Pero es un estudio solo centrado en los países de Europa. Y luego tenemos las aportaciones de América Latina, del estudio de Solís y Boado, donde plantean que el cambio estructural implicó menor expansión de la clase de servicios que en Europa, implicando limitaciones a la movilidad social ascendente, y luego la comparación de Facelli, Fito Márquez, Solís y Boado, en donde encuentran un ordenamiento salteado entre los países de América Latina y Europa en las tasas verticales de movilidad social ascendente. Por lo tanto, en base a estos antecedentes, me pareció que era oportuno profundizar en la relación entre el tipo de desarrollo económico y características del cambio en la estructura de clases para entender los flujos de movilidad social. Bien, voy a la primer filmina de resultados. Esta es una primer filmina en donde lo que se muestra es el perfil de la estructura de clases. Y aquí lo que vemos es que en los países de América Latina tenemos un menor volumen de la cúspide de la clase de servicios. Esto ya se veía en estudios anteriores. Acá tiene la particularidad de que se divide la clase de servicios en el segmento superior y en el segmento inferior. Algo importante, a la clase 3B, y esto le va a gustar a Rodolfo, que lo tengo acá cerca, que son los empleados de comercio, de ventas, no están en las clases medias, también a Manuel, que lo veo aquí porque son más autores de carácter neomarxista, están puestos como un segmento de la clase obrera, abajo de la clase obrera de carácter manufacturero, pero arriba de la clase obrera no calificada. Bien. La próxima filmina. Aquí se puede ver un ordenamiento de los países, rasgos de la estructura de clases según distintos tipos de desarrollo económico. Y para ver distintos tipos de desarrollo económico me apoyé en los estudios de Daniel Steingart en Argentina, que trabaja, a mi juicio, muy bien el tema. Ah, perdón, me dicen, lo escribí mal, es Steingart, perdón. Bien. Tenemos países como Australia, Nueva Zelanda, Suecia y Noruega que tienen más del 60% en las clases 1 y 2, en los dos segmentos de la clase de servicios. En Estados Unidos, ¿cuál es la característica de esos países? Son países que tienen un notable desarrollo económico basado en el incremento de valor agregado, en el caso de los primeros 4 países, en base a recursos naturales, pero en donde incorporan muchísima tecnología y servicios intensivos en conocimiento. Y logro educativo del nivel superior. Y logro educativo del nivel superior. Y sí, es cierto. Y Israel también, pero con mucha menor dotación de recursos naturales. Luego tenemos los viejos países industriales, los de primera industrialización, Estados Unidos, Alemania, Francia, Suiza, más Japón. Luego tenemos países de desarrollo intermedio, bueno, de desarrollo alto en comparación con América Latina, pero que menor que Australia, Nueva Zelanda, Suecia, en la expansión de clases de servicios, que son Italia, Eslovenia, República Checa, España, que me lo repetí 2 veces, Austria. Luego tenemos países como China, Rusia y Brasil, que la característica es que es mayor el tamaño de la clase obrera calificada. ¿Por qué? Porque son países que o basan su desarrollo en la industria manufacturera o en industria extractiva, como Rusia, pero donde también hay incorporación de trabajo industrial, ¿no? Como el petróleo, gas, carbón, etcétera.
Y luego viene otro pelotón de países de América Latina, Argentina, Chile, Uruguay, México, que son Y Filipinas. más Filipinas, pero ahora vamos a entender, Filipinas me costé, pero bueno, que son países que tienen modelos de desarrollo económico primarizados, o el caso de México y Filipinas, están basados en desarrollo manufacturero, pero un tipo de industria de países ensambladores. Esa es su característica. Y los efectos en la estructura de clases son similares. Esta es la agrupación de países que logré hacer. Luego tenemos la evolución. Estas son la movilidad social ascendente, la línea azul, y la línea roja es la movilidad descendente. Fíjense que lidera el ranking China, República Checa, Eslovaquia, Francia. Bueno, esos son los países con mayor movilidad ascendente. De América Latina tenemos a Uruguay y Chile, que están entre los países con mayores tasas de movilidad ascendente. Pero aquí no termina la historia. Lo que se presenta aquí es lo mismo que teníamos antes, pero se incluye en esa línea la ratio entre la movilidad vertical ascendente y la movilidad vertical descendente. Vamos a la próxima. Bueno, en eso vemos que... Bueno, está bien, veamos esta. En esta filmina lo que vemos es las tasas de movilidad vertical ascendente y la expansión de la clase de servicios. Hay un vínculo, pero hay algunos países que no, en donde la expansión de la clase de servicios supera a la movilidad ascendente. Quiere decir que son países en donde también hay una movilidad hacia la clase intermedia. Lo de Japón es muy interesante porque no tiene mucha movilidad ascendente, porque en realidad lo mejor de Japón ya pasó, al estilo de Argentina, ¿no? ¿Y eso cuándo fue? No, porque en los marginales no hay mucho cambio en la clase de servicios. Bueno, sigamos en la próxima. Pero este es el dato importante que quiero que retengamos. Cuando analizamos el indicador de las tasas de movilidad vertical ascendente de larga distancia desde la clase trabajadora manual hacia la clase de servicios, vemos un ordenamiento en que los países de América Latina vuelven a quedar, como cuando analizamos la estructura de clases, en la cola de la distribución entre los países. Junto también con España, que sería el país europeo más próximo a lo que ocurre en los países de América Latina. Esto es interesante porque algunos países de América Latina, en el ordenamiento anterior, en las tasas generales de movilidad social, tenían mejores rendimientos, pero no la movilidad de larga distancia desde la clase trabajadora a la clase de servicios. ¿Qué quiere decir? Que también una parte importante de los países americanos, de América Latina, de la movilidad ascendente, es movilidad de clase trabajadora a situaciones de pequeña burguesía o trabajadores cuenta propia con un pequeño capital, que muchas veces no es una movilidad ascendente, sino a veces es una movilidad horizontal, o a un trabajo no manual de rutina, que no es tan clara como la movilidad clase trabajadora, clase de servicios. En este tipo de movilidad hay un ordenamiento más claro y tienen mayor movilidad los países de industrialización que se están industrializando, recuperando las viejas tesis de la modernización, más los países que tienen alta tecnología. Bueno, por último, que aún no llegué, estoy trabajando en ello, es en este INCASI 2, en relación a la primera reunión que tuvimos, recuerdo que Sandra, Pedro, Lalo planteaban que la propuesta del INCASI 2 era tratar de establecer índices de desigualdad comparativos entre distintos países. Entonces, mi propuesta era tratar de elaborar un índice para ordenar los países en cuanto a sus oportunidades estructurales de movilidad ascendente. En tal sentido, estoy pensando en un indicador que por ahora mi intención es
darle un 50% a la tasa de movilidad vertical ascendente sobre la tasa de movilidad vertical descendente, un 30% privilegiar a la movilidad ascendente de larga distancia, desde la clase trabajadora a la clase de servicios, y luego 10% a cada uno a la movilidad ascendente de clase obrera a clase intermedia, y el último sería de clase intermedia a la clase de servicio. Me equivoqué en el último punto. Bueno, para cerrar, la última... ¿qué es lo que veo de los primeros resultados? Que esto está en elaboración. A mi juicio, hay ciertos indicios de asociación o vínculos entre tipo de desarrollo económico y oportunidades estructurales de movilidad ascendente, sobre todo la movilidad clase trabajadora, clase de servicios. Los países con mayores oportunidades estructurales de movilidad ascendente son los que despliegan estrategias de desarrollo basadas en la expansión de sectores de altísimo valor agregado y complejidad tecnológica en nichos de la industria manufacturera y servicios intensivos en conocimiento, y países con sendas de industrialización más tradicionales como China y Rusia. Y me parece que estos datos pueden contribuir a ir contra la hipótesis de trendless, que muchos dicen que no hay tendencias claras en la movilidad social absoluta, y versus la hipótesis de convergencia en las tasas de movilidad social. A mí eso de la hipótesis de convergencia no me cierra, porque cuando comparo los países de América Latina con los más desarrollados, encuentro que los más desarrollados tienen más tasas de movilidad ascendente, y sobre todo de la clase trabajadora a la clase de servicios. Y por último, creo que precisamente lo que está en cuestión es el desarrollo, el tipo de desarrollo económico condiciona oportunidades estructurales de movilidad social ascendente, y me gustaría tratar de profundizar el análisis para definir mejor la tipología, para encontrar mejor los tipos. Bueno, eso es todo. Gracias.